bienvenidos a una emisión más de En Trending. Hoy los saludamos mi compañera Viri y yo, quienes estaremos en este programa hablando sobre la muerte, pero antes los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales que están apareciendo en pantalla. Y bueno, hablar de muerte es una palabra que trasciende en nuestro país, ya que es vista como tradición, pero también como una tragedia. Tan solo en México nació el culto a la Santa Muerte desde la época prehispánica y hasta el día de hoy son devotos a ella millones de mexicanos, pero esto solamente es una parte de cómo es vista la muerte en nuestro país, porque por otro lado también se encuentra el Día de Muertos, una celebración que es parte de nuestra cultura. ¿No es así, Viri? ¿Cómo estás? Platícanos más de este interesante tema. Así es, Pau, estoy muy bien, muy feliz de saludarte. Y sí, como bien lo mencionas, estamos a pocos días ya de celebrar el Día de Muertos, una fecha que definitivamente es muy especial para todos los mexicanos por todo el simbolismo que le rodea. Y es que, como bien lo decías, la muerte es un tema que nos ha acompañado y ha estado presente en nuestra cultura desde tiempos muy antiguos. Es por ello que en ese programa conoceremos más sobre la cosmovisión de la muerte en las diferentes culturas prehispánicas de nuestro país, pero además nos detendremos a reflexionar sobre un tema tan delicado como lo es la eutanasia. Pero como también sabemos que el mexicano tiene un peculiar sentido del humor, vamos a estar analizando algunos de esos refranes que utilizamos cotidianamente para burlarnos de la muerte. Así que, Pau, ¿qué te parece si comenzamos ya con el programa? Así es, Viri, vamos a comenzar con toda la información que nos trae el equipo de En Trending y pues antes hablar sobre el significado de la palabra muerte que nos trae Jacibe en un minuto. Vamos a verlo. Hasta hoy, nadie ha podido describir lo que significa la muerte. Solo pasa y ya. Muchas veces desapercibida, otras tantas de forma precoz. Un día sin más, el corazón deja de latir, el cuerpo se suelta y los ojos se cierran eternamente. Entonces el silencio se hace presente y las preguntas se vuelven recurrentes. ¿Qué significa la muerte? ¿Existe algo más allá? ¿Qué pasa cuando morimos? Para la ciencia médica, la muerte significa el cese irreversible de las funciones cardiorrespiratorias o del cerebro, un suceso resultante de la incapacidad orgánica de sostener el equilibrio entre los órganos de un ser vivo. Sin embargo, en las diversas culturas que rigen a la sociedad, el significado es aún más profundo, complejo y muchas veces misterioso, pues implica no solo el hecho biológico, conlleva matices sociales, legales y religiosos. La representación de la muerte y del más allá tienen siempre relación con la vida, y en México es indiscutible nuestra cercanía desde siglos atrás. La eutanasia, también conocida como la buena muerte, es una práctica prohibida en México y es un término surgido desde el siglo XIX. Hay muchas posturas a favor y en contra sobre morir por decisión propia. Y pues también es un tema muy interesante, ¿no te parece, Viri? Definitivamente, Pau, pero al mismo tiempo también es un tema importante y muy delicado. Desde hace ya algún tiempo se ha dado todo un debate y se ha generado una gran controversia en torno a este tema, también desde su legislación. Es por ello que para entender mejor esta situación vamos a ver la primera parte del reportaje que Yadira nos preparó esta semana. Vamos a verlo. La muerte es parte de la vida en sí misma, algo tan inevitable como inesperado que en el caso de personas con enfermedades terminales se percibe como una esperanza para el cese del sufrimiento. La eutanasia, comprendida como el hecho de provocar la muerte a una persona cuya enfermedad no tiene cura, es un tema que genera polémica por las diversas interpretaciones que se le atribuyen, generando opiniones divididas al respecto. La problemática, la discusión, el debate sobre la eutanasia tiene muchos años, o sea, no es reciente, aunque cada tanto, yo creo que cíclicamente se renueva, digamos, ¿no? Eh, Hay países que han aceptado esta idea basándose en la dignidad humana y en la muerte digna, y entonces dan la posibilidad de personas que bajo determinadas circunstancias eh, ya no quieren seguir viviendo, como Suiza, Holanda, ¿sí? Con algunos procedimientos, generalmente se requiere algunos dictámenes médicos, puedan acceder a este tipo de muerte digna. En México está prohibida la práctica de la eutanasia y del suicidio médicamente asistido, de acuerdo a lo estipulado en la Ley General de Salud en su artículo 161. Sin embargo,
Los fundamentos de quienes están a favor de la eutanasia se basan en el derecho a decidir morir tranquilamente y de forma digna, pero diversos valores éticos, religiosos y morales también interfieren en su legislación. En materia de eutanasia, los penalistas han dicho siempre, bueno, una persona puede disponer de su vida, en ese sentido la vida es disponible, pero no puede autorizar a otra persona para que disponga de su vida. Por eso es que en nuestros códigos penales hay figuras que se castigan, como es la instigación al suicidio, el auxilio al suicidio, y también se castiga cuando una persona auxilia a otro a suicidarse, pero al punto tal que la persona que ayuda es la que provoca la muerte. En 2008, la Ciudad de México aprobó la Ley de Voluntad Anticipada, que se refiere a la decisión que toma una persona de ser sometida o no a medios, tratamientos o procedimientos médicos que pretendan prolongar su vida cuando se encuentre en etapa terminal y que por razones médicas sea imposible mantenerla de forma natural, protegiendo en todo momento la dignidad de la persona, según el artículo 1 de la Ley de Voluntad Anticipada para el Distrito Federal. Estas leyes de voluntad anticipada lo que permiten es que, bueno, generalmente está la opción de ir ante un notario, hacer esa declaración y aparte muchas veces se declaran como donantes, pero si no, en los propios hospitales hay formatos que la persona, claro, tiene que estar consciente, ¿no? Puede pedir y puede ahí firmar y decir que no quiere tratamientos que extiendan innecesariamente su vida, digamos, ¿no? Entonces, que solo se les dé en todo caso tratamientos paliativos para el dolor. Como lo hemos ido mencionando, la muerte es parte de la cultura mexicana. La cosmovisión ante ella desde la época prehispánica ha sido idealizada y positiva, un reflejo de la unión entre las tradiciones indígenas que, bueno, ha evolucionado a partir de construcciones sociales y culturales. La cosmovisión de la muerte para los mexicanos no es un fin, sino un renacer, una vida eterna. Así es, Paulo, dices muy bien, y es precisamente por ello que para profundizar más en el tema, hoy nos acompaña el doctor Patrick Johansson. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas y profesor en la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra universidad. Además, una de sus líneas de investigación es el de la muerte en el mundo náhuatl prehispánico. Así que le damos la bienvenida para comenzar ya con esta entrevista. Doctor, bienvenido en Trending. Buenas noches. Muchas gracias, doctor, por esta entrevista. Y para comenzar, ¿nos puede platicar cómo era la representación de la muerte y la cosmovisión que tenían en las culturas del México antiguo? Bueno, la cosmovisión era sumamente compleja, pero yo creo que hay paradigmas importantísimos que podemos contrastar con la muerte desde el punto de vista occidental. La muerte, digamos, era la medida de todas las cosas, por lo que podemos decir, digamos, emulando a Protágoras, ¿no? Porque en los cantares, por ejemplo, en el Nezahualcóyotl, vemos claramente que la preocupación por la muerte es el elemento principal de la existencia. Primero, yo creo que a diferencia del mundo occidental, no debemos de oponer vida y muerte, sino existencia y muerte. Nemilistli en náhuatl y miquistli, existencia de Nemilistli, muerte miquistli. Eso es una ecuación que configura la vida yolistli. Eso me parece muy importante porque en el mundo occidental la vida excluye la muerte y viceversa. En el mundo indígena, náhuatl prehispánico y más generalmente mesoamericano, la existencia es desde el nacimiento hasta la muerte, es como el curso solar, ¿no? Desde el este hasta el oeste. Y luego en el oeste, cuando se pone el sol y cuando muere la persona, atraviesa los páramos del inframundo y de cierta manera renace en un momento dado bajo otra forma y otros contextos, ¿no? Entonces aquí me parece muy importante recalcar de que, digamos, la existencia y la muerte son como, en una metáfora podemos decir, son la sístole y la diástole de un latido vital.
Así es, doctor. Precisamente a partir de todo esto que nos comenta y con la muerte tan presente en nuestra cultura, nos gustaría que para profundizar más en el tema nos compartiera algunos ejemplos de los ritos o incluso símbolos. Hemos escuchado también de algunos sacrificios que realizaban los distintos grupos étnicos de México en torno a la muerte. ¿Nos podría compartir algunos ejemplos, por favor? Claro que sí. En ese caso hay que recordar que los antiguos mexicanos habían considerado, digamos, que estando la muerte presente en el programa genético, tenía que estar presente también en el programa cultural. Por eso había muchos rituales de todo tipo que integraban a los difuntos a todas las actividades de los vivos, ¿no? Una de las más connotadas, por ejemplo, y más conocidas es la del sacrificio humano. El sacrificio humano era, digamos, un ritual muy importante, puesto que había dos opciones en relación con la muerte. O la persona esperaba la muerte por, digamos, la entropía, la pérdida de energía, el envejecimiento, y moría cuando lo dictaba su programa genético, o bien en la guerra, el sacrificio podía ir al encuentro de la muerte en este caso, ¿no? Y morir en el esplendor del mediodía. Eso sería, digamos, el contexto sacrificial. En otros contextos, por ejemplo, la siembra, todas las actividades cotidianas que tienen los mexicas, por ejemplo, estaban invitados los difuntos, ¿no? En la siembra, en la cacería, en los bautismos, en la elección de los tlatoanis, de los tlatoques, etcétera, etcétera. Pero un punto muy importante en relación precisamente con Día de Muertos son las exequias. El ritual de exequias era sumamente complejo y una de las partes más importantes era la ofrenda que se le ponía al difunto. Una vez que estaba, digamos, el difunto embalsamado en posición fetal, echaban sobre su bulto mortuorio agua y había una serie de rituales y de discursos muy importantes, pero lo que ponían, durante 4 días ponían ofrendas de comida. Y le ponía también pulquito, un piasli, un popotito, para que el difunto se embriagara también a la imagen de los comensales, ¿no? En este caso. Sí, el ritual mortuorio era sumamente importante y la ofrenda de comida es la que tenemos todavía en el contexto de Día de Muertos actualmente, ¿no? Claro, doctor. Y también pues hemos visto una evolución del concepto de la muerte para los mexicanos. ¿Cómo ha sido esta evolución? Que pues nosotros la vemos con humor para perder pues justo este temor hacia ella, ¿no es así? Así es, pero aquí habría que ver que con la llegada de los españoles, digamos, la muerte occidental se impuso a la muerte precolombina en términos, digamos, de exequias, por ejemplo. Porque, digamos, con las embestidas culturales del cristianismo, la visión de la muerte por parte del mexicano ha sido ya evolucionado. Aquí nos tenemos que preguntar cuando hablamos del mexicano, ¿de qué mexicano? ¿El mexicano de la urbe, el mexicano del campo o el mexicano de las serranías, el mexicano indígena? Para los indígenas, Días de Muertos, la muerte sigue siendo un elemento sumamente importante y se ha rescatado la tradición, ¿no? Y cuando, por ejemplo, el 2 de noviembre, el 1 y 2 de noviembre llegan los difuntitos, los niños primero y luego los adultos, pues es un ritual sentido en lo más profundo del alma. Cuando estamos hablando de la urbe, en este caso, es algo bastante distinto, puesto que en este caso, digamos, es un poco el folclore que está gangrenando, podemos decir, digamos, la costumbre original, ¿no? Claro, doctor, precisamente perdón que lo interrumpa, voy a aprovechar esto que nos está comentando. Nos queda poco menos de un minuto, pero nos gustaría que precisamente nos platicara cómo esta representación del Día de Muertos actual pues interviene en toda esta cosmovisión que forma parte de nuestra cultura para los mexicanos. Pues aquí tenemos que separar, como lo acabo de decir, ¿no? La tradición en sí y el folclore, ¿no? En un momento dado, porque la evolución fue en un momento dado que hubo un cambio, una bifurcación, ¿no? De la tradición, de la recepción de los difuntos los días 1 y 2 de noviembre a digamos,
un contexto totalmente folclórico. Lo digo digamos, en el sentido de folclore. Folclore quiere decir la sabiduría del folk, del pueblo. Tampoco es despectivo, no es peyorativo, ¿no? Pero en un momento dado yo creo que sí, todo ese contexto es algo, podemos decir, casi cívico, ¿no? Deja de ser religioso realmente. Y yo creo que en el mundo, digamos, la fiesta de muertos, los días de muertos, es algo que representa, muy representativo de los mexicanos en todo el mundo, ¿no? Pero yo creo que en este caso... Perdón que lo entrevista, se nos acabó el tiempo, pero nos quedamos con esto último que nos dice, que la representación del Día de Muertos pues es muy importante a nivel internacional y pues le agradecemos muchísimo por estas aportaciones, una manera diferente de ver la muerte y pues también entender un poquito más la cultura mexicana. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Nuevamente gracias, doctor. Y pues ahora vamos a una breve pausa, pero no se vayan porque al regresar tenemos mucha más información aquí en Entrening. Ya volvemos. Durante 24 años, la UNAM ha realizado el Festival Universitario del Día de Muertos y con él la Mega Ofrenda, que une a su comunidad para representar una tradición mexicana. Por segundo año consecutivo, debido a la pandemia, se realizará de forma virtual, pero en esta ocasión con el título México 500, un homenaje a la antigua Tenochtitlan. Adrián nos da más detalles sobre ella y también sobre las distintas actividades que se van a realizar. Viri, ¿qué te parece si vamos a ver la siguiente nota? Vamos a verla, Pau. Cerca de cumplir 2 años de la pandemia por COVID-19, todos los eventos sociales y culturales han cambiado su dinámica, y uno de ellos es el emblemático Festival Universitario del Día de Muertos, del que forma parte la mega ofrenda realizada por la UNAM, que por segundo año consecutivo se hará de forma virtual, con el propósito de seguir con las tradiciones culturales a pesar de las adversidades. Pues lo que hicimos desde la Dirección General de Atención a la Comunidad, de la mano con la Facultad de Artes y Diseño, es conformar un equipo maravilloso de jóvenes, mucha gente joven, que diseñaron un recorrido virtual por México Tenochtitlan. ¿Por qué? Porque la mega ofrenda este año lleva el título México 500, como una de las actividades que lleva a cabo la universidad conmemorando este importante suceso histórico. Este año el festival será un homenaje a la antigua Tenochtitlan, con el título México 500. Esta edición está inspirada en un videojuego en donde Goyo, nuestro puma, nos acompañará a recorrer cada espacio y actividad de la ofrenda. Y con la intención de acercar a los universitarios, la Dirección General de Atención a la Comunidad incluirá un programa de 3 concursos. El tradicional de calaveritas literarias, donde pueden participar alumnos, profesores y trabajadores. El segundo concurso es Caracterízate en una Catrina, donde los participantes tendrán 30 segundos para hacer un video tipo TikTok transformándose en este personaje. Y el tercero es la elaboración de un códice relacionado con el tema del festival. Como ya es tradición, participarán diferentes entidades universitarias, facultades, prepas, CCHs, así como las ENES de Mérida, Juriquilla, León y Morelia, que se unen con sus ofrendas. Entonces, cada entidad diseñó una ofrenda virtual que nosotros, nuestro equipo reprodujo y la metió al videojuego, y entonces la gente que visite el sitio, ahora les diré, va a ir recorriendo y disfrutando cada una de estas ofrendas, los elementos audiovisuales, porque nos propusieron recetas, música, historias, por qué diseñaron ese tipo de ofrenda, cómo se inspiraron, ¿no? Como parte de las actividades, se reconocerá la participación del personal de salud durante la pandemia. Van a poder ver también un homenaje que hizo al personal de salud que ha estado al frente de la pandemia, ¿no? Entonces va a haber un zompantli y un halo de luz que van a ver de forma virtual. En fin, tratamos de llenarlo de mucho color y mucha creatividad. La UNAM, a través de la Dirección General de Atención a la Comunidad, año con año genera nuevas dinámicas con la intención de seguir fomentando nuestras tradiciones, con diversas temáticas y con énfasis en personajes o acontecimientos históricos de nuestro país.
Seguimos analizando el tema de la eutanasia y en la segunda parte del reportaje Yadira nos comparte cuál es la postura en este tema desde la práctica médica. Además nos lleva a reflexionar sobre el derecho que tenemos a una muerte digna. Vayamos a verlo. Vamos a verlo. Legislar la eutanasia conjuga diferentes aspectos sociales e implica una gran carga de responsabilidad para los involucrados, como lo es para la parte médica, por ejemplo. Yo creo que sería mejor que un paciente diga, bueno, primero voy a tratar de curarme y confío en eso, luego confío en que me van a aliviar, pero si eso no es posible, también confío en que no me van a dejar vivir en condiciones horribles, me van a ayudar a morir. Entonces sería lo mejor que sí fuera incluido como parte de esta atención médica al final de la vida, que incluye no dar tratamientos que ya no sirven, que incluye cuidados paliativos y que al final, si la situación sigue mal, incluye la eutanasia. Además de respaldar la voluntad del paciente, no quiero estos tratamientos, da claridad a los médicos de que no cometen ningún delito. Al contrario, están respetando los derechos del paciente. Si al respetar esos derechos el paciente se muere, no es ningún tipo de homicidio. Es parte de su deber respetar los derechos del paciente. La opinión pública se polariza por diversos factores respecto a la eutanasia. La percepción religiosa es la que más peso tiene socialmente hablando, ya que concibe a la vida como el bien más preciado y atentar contra ella es considerado algo malo, sin importar las circunstancias. Y luego hay que también reconocer que grupos religiosos con poder influyen mucho y quieren tener mucha injerencia en estas decisiones, entonces se posicionan en contra. La jerarquía de la Iglesia Católica, pues que tiene mucha influencia para muchos católicos, pues se posiciona en contra. Entonces todo esto no ayuda porque pues lo que hace la Iglesia es, en lugar de dar indicaciones sobre su religión a sus fieles, quiere meterse en la política y hacer que lo que ella considera que está mal también sea un delito. A la fecha, el debate sigue vigente. Respetar el derecho que tienen las personas a decidir sobre su propio cuerpo es importante, incluso al momento de decidir cómo y cuándo morir. Entonces, si reconocemos que el paciente es el dueño de su vida, el hecho de que pueda pedir la eutanasia quiere decir reconocerle el derecho a que él decida lo que quiere y su derecho a tener lo que para él es una muerte digna. Y a veces el medio para tener esa muerte digna es ayúdenme a ya no vivir. Porque hay que entender que alguien que quiere dejar de vivir, pues no es nada fácil dejar de vivir, causarse la muerte sin dolor y de manera segura. Por eso estamos hablando de pedir ayuda a quien tiene los medios para hacerlo. Pero sí es parte de ese derecho. Pau, definitivamente los mexicanos tenemos una forma muy particular de ver y referirnos a la muerte. Distintos autores como Juan Rulfo, Octavio Paz o José Emilio Pacheco han escrito sobre ella. También está muy presente en nuestra filmografía, pero definitivamente no podemos dejar de resaltar todos esos dichos populares y refranes que existen y que utilizamos cotidianamente para referirnos y burlarnos de ella, ¿no lo crees? Así es, Viri, y es que una forma en la que los mexicanos logramos perderle el miedo a la muerte es a través del humor, a través de los refranes, la picardía, algunos dichos como hierba mala nunca muere o muerto el perro se acabó la rabia, es como nos logramos burlar de ella y perder este temor. Así que pues vamos a ver la siguiente nota que Nadia nos preparó sobre cómo es que el mexicano se burla de la muerte. ¿Qué te parece si vamos a verla? Vamos a verla. En México se tienen registrados más de 1,700 dichos y refranes en torno a la muerte, mismos que seguramente hemos utilizado en nuestras conversaciones cotidianas, demostrando que no siempre la tomamos en serio. Este chaparro que agarré con los calzones en la mano me gusta para cadáver. Ay, Diosito lindo, ¿pero yo por qué? ¿Para qué otra vez traiga dinero en la bolsa? Tenemos múltiples maneras y todas ingeniosas de referirnos a la muerte para perderle el miedo o para hacerla más nuestra, para acercarla más a nuestra cotidianidad. Ya se lo chupó la bruja, se lo cargó la calaca. A mí las calaveras me pelan los dientes. Esta riqueza de la lengua escrita y la tradición oral ha pasado por generaciones gracias a los corridos, cancioneros y versos. Incluso el cine, los cómics y la televisión se han nutrido de esta picardía.
Cleto el fufú y sus ojitos cerró, todo el equipo al morir entregó, cayendo el muerto, soltando el llanto. Ay. Una de las metáforas más intensas es aquella que viene de la Valentina, cuando dicen, si me han de matar mañana, que me maten de una vez. Los dichos y refranes son muy populares en nuestra cultura, debido a que la creatividad e ingenio se unen para inventar frases cautivadoras. Ya colgó los tenis. El muerto al pozo y el vivo al gozo. Hierba mala nunca muere. El muerto y el arrimado a los 3 días apestan. Ya te moriste, ni modo. Mejor dicho, te llevó el tren. Ni hablar. Bueno, Juan Manuel López Blanche, el lingüista, hizo una lista de todos los nombres que se dedican a la muerte, la tía de las muchachas, las pelonas, en fin, puso muchos, la igualadora, todos los nombres que se le han dado a la muerte en México, puesto que pensar la vida también significa pensar la muerte. Nacer es empezar a morir, dijo el filósofo, y como dice el cronista y amigo nuestro Emiliano Pérez Cruz, todos vamos para allá, solamente no empujen. Estamos llegando al final de esta emisión. Nos vamos despidiendo antes que la huesuda llegue sin compasión y al equipo de Trending se quiera llevar al panteón. Esperamos que este programa les haya causado emoción y que nos sintonicen en la siguiente transmisión. Pau, con este intento de calaverita literaria es como nosotras nos despedimos, no sin antes desearles a todos que tengan un feliz Día de Muertos, ¿no es así? Así es, Viri, pues qué bonita calaverita, y es que definitivamente es una época que los mexicanos disfrutamos mucho y que nos da mucho orgullo pues tener cada año. Además no hay que dejar de perderla porque es reconocida a nivel internacional y además pues es parte de nuestra cultura. Pues vámonos, Viri, más vale que digan aquí corrió que aquí murió. Con esto nos despedimos y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, que están apareciendo en pantalla. Nosotros los esperamos la próxima semana con más información aquí en Trending. En Trending. Adiós.